porque los archivos que tenía grabado no eran los mejores, así que nos pasamos a esta plataforma para hacer la grabación de las clases. El link de donde pueden bajar las clases. ¿Mm? Una nube particular para que ustedes lo puedan bajar. Yo les voy a mandar el link en todo caso. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, vamos a arrancar con el tema de hoy, que son... Como siempre, lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte que va a consistir en una introducción y la segunda parte vamos a ver algunos de los ejercicios resueltos. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer dos cosas, compartir pantalla, vamos a activar la grabación y voy a seguir de nuevo el hilo conductor, va a ser por supuesto este, los apuntes de clase. Así que, vamos a grabar. Recording in progress. Y ya estamos grabando. Bueno, el tema de hoy, seguimos un poquito trabajando. Allí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Se ve bien. Muy bien. La clase pasada, en definitiva, lo que nosotros estuvimos trabajando es básicamente en sistemas de fuerza, fundamentalmente para ver cómo manejábamos este sistema de fuerzas. Y la idea ahora es determinar cuando un cuerpo está sujeto básicamente a un sistema de fuerzas, cualquiera fuera, un sistema de fuerzas concurrentes, no concurrentes, es determinar lo que llamamos reacciones de vínculo. Para esto, por supuesto que vamos a analizar lo que habitualmente vamos a utilizar las condiciones de equilibrio de cuerpo rígido. Equilibrio de cuerpo rígido. Y para ello, fundamentalmente lo que vamos a utilizar es las condiciones de equilibrio que vimos la clase pasada, dependiendo sea el tipo de llamémosle, sistema de fuerza que nosotros tengamos. En principio, entonces, el objetivo de esta clase es determinar estas reacciones de vínculo. Para esto, primero vamos a definir lo que se llama un grado de libertad. Por ejemplo, un cuerpo en el espacio tiene lo que llamamos habitualmente 3 grados de libertad. Es decir, fíjense aquí el cuerpo, que es un cuerpo rígido S, se puede desplazar en la dirección de X. Entonces aquí tengo un grado de libertad. ¿Está bien? Se puede desplazar en la dirección de Y. Aquí tengo otro grado de libertad. Y finalmente el cuerpo además puede rotar. Entonces sería el tercer grado de libertad, ángulo θ. Entonces en el plano, por supuesto que en el espacio los grados de libertad son mayores, pero en el plano son 3 grados de libertad, 2 desplazamientos y una rotación. Reitero el concepto que si quieren siempre hacer alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos y directamente hacer la pregunta. Entonces, lo que buscan estos vínculos
para mantener el equilibrio del cuerpo rígido. Por ejemplo, este elemento AC es un cuerpo rígido que un determinado, aplicando el principio de si yo le aplico una acción, tiene que haber una reacción. La idea de esta reacción es mantener este sistema en equilibrio. Entonces, por ejemplo, en la vida real, estos vínculos, para poder restringir estos grados de libertad que ustedes ven aquí, los dos desplazamientos y las dos rotaciones, lo que existen son vínculos, ¿no? Vínculos. Estos vínculos, en principio, lo que hacen, los vínculos son elementos que van tomados al cuerpo rígido y pueden estar tomados, por ejemplo, al terreno o a cualquier otro elemento para transferir una carga, en general al terreno. Por ejemplo, voy a citar este, que es el caso de un puente antiguo, en el cual, fíjense que en este caso, este elemento que está en la parte superior, ¿no es cierto? En principio, si esto está tomado aquí con un bulón, no podría, llamémosle, deslizarse en la dirección de X, ni tampoco deslizarse en la dirección de Y, pero sí le permitiría la rotación. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que se conoce habitualmente como un vínculo de segunda especie, porque restringe dos grados de libertad. Precisamente restringe el grado X y el grado Y, pero deja liberado, perdónenme un segundito, estoy esperando una llamada de un médico. Sí, hola. Eh, ah, Recording perdón, stopped. un segundito que tengo que mandar un dato a un médico por un problema. Un segundo, por Ok, favor. profe. Estoy con un tema de salud, así que justo el médico me llamó en este horario. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces vuelvo a activar la grabación. Después de borren esa parte, salió. Recording in Bueno, muy progress. bien. Entonces retomamos nuevamente, como les decía, este, creo que todavía no comparto, ¿no? No, todavía no. Dejó de compartir, claro. Sí, ahora comparto. Volvemos. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Les decía
en este caso sería un vínculo de segunda especie. Por ejemplo, vamos a este caso que es una corredera, digamos, para nombrar un hecho real, ¿no? Si ustedes ven este elemento como un elemento rígido, esta corredera, digamos, no es vertical, ni tampoco estaría permitiendo, en este caso, la rotación. Por lo tanto, estaría permitiendo solamente el desplazamiento en una sola dirección. Entonces a este se le llama vínculo de primera especie. ¿Mm? Es decir, porque restringe un solo grado de libertad, que es en la dirección X. Aquí también tienen un vínculo de segunda especie, porque, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, por ejemplo, la iglesia del Chayado, tiene un esquema de apoyo parecido a este, en el cual evidentemente no se permite el desplazamiento en la dirección del elemento, tampoco se permite el desplazamiento en la otra dirección perpendicular, pero sí se permite una rotación. Por lo tanto, este es un vínculo también de segunda especie. ¿Mm? Estos que son más antiguos, que habitualmente se utilizaban en puentes, fíjense que el único grado de libertad es el desplazamiento en la dirección, llamémosle longitudinal del puente. Por lo tanto, también son vínculos de primera especie. Cuando uno, además de los dos de rotación, ¿sí?, restringe la rotación, como en este caso, fíjense que si aquí esto está fuertemente vinculado, ¿no es cierto?, a un elemento rígido, y a este cuerpo ustedes le aplican una serie de fuerzas, bueno, esto es lo que habitualmente se conoce como empotramiento, está restringiendo el desplazamiento en la dirección y la rotación. ¿Mm? De estos en la vida real también hay muchos casos, por ejemplo aquí tienen uno que sería un mástil o una columna, ¿no es cierto?, enterrada en el terreno y además reforzado todo el tema eh, de transmisión de carga con un sistema de bulones, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, aquí también sería un caso parecido a este vínculo, donde se restringen los 3 grados de libertad. Entonces, en función de esto podemos presentar los vínculos. El vínculo, por ejemplo, de primer vínculo que restringe exclusivamente un solo grado de libertad. En este caso, el único grado de libertad que restringe es el vertical. ¿No es cierto? Su representación gráfica se realiza de esta manera. Habitualmente lo representamos con un pequeño triangulito, ¿de acuerdo? Y pueden ser o rueditas o puede ser un patín deslizante, donde estaría indicando que permite el desplazamiento solamente en la dirección horizontal. También, es decir, que este vínculo de primera especie restringe solamente un grado de libertad. ¿Mm? Profe, ¿y ese también la rotación entonces la permite? Claro, también la permite porque fíjense que aquí hay una pequeña articulación. ¿Ya? O sea que el vínculo de un solo grado de libertad. En el caso este que está dibujado aquí, solamente llamémosle la reacción vertical. ¿Mm? Ahora, si yo le saco el patín y esto lo vinculo al terreno, además, ahora me está restringiendo la reacción vertical y me está restringiendo la reacción horizontal. Pero sí me permite
vínculo de segunda especie y restringe 2 grados de libertad. Restringe 2 grados de libertad. Repito, se llaman vínculos de segunda especie. Permite solamente la rotación. Entonces, lo que nosotros tenemos es, de acuerdo a la cantidad de vínculos, de acuerdo al tipo de vínculo, son los grados de libertad que restringe. Entonces, estos valores, en este caso la reacción vertical y la reacción horizontal, son los valores que nosotros tenemos que determinar como objetivo de este tema o de este trabajo práctico. ¿Está bien? Cuando ustedes colocan un vínculo en las distintas categorías, ese vínculo restringe un grado de libertad y bueno, el objetivo es determinar esas reacciones que restringen los vínculos. Finalmente, si ustedes toman un elemento rígido, este cuerpo rígido está sujeto también a un sistema de fuerzas. Fíjense que aquí nosotros no le estamos permitiendo al cuerpo que se desplace horizontalmente, tampoco que se desplace, verticalmente ni horizontalmente, porque este también podría tener una fuerza en esta dirección, y también le estamos restringiendo la rotación. Entonces, este vínculo restringe 3 grados de libertad, restringe la reacción vertical, restringe la reacción horizontal y restringe el momento. Restringe el momento. Entonces, repito, el primero, el que dice figura número 2, se llama vínculo de primera especie, asociado a que restringe un solo grado de libertad. El segundo se llama vínculo de segunda especie, porque restringe 2 grados de libertad. Y el tercero, vínculo de tercera especie, porque restringe 3 grados de libertad. Entonces, Profe, el de ¿sí? tercera especie siempre es un empotramiento. Siempre es un empotramiento, sí. Generalmente yo puedo tener, fíjense, el caso más frecuente es si ustedes tienen un mástil. El mástil está tomado en la parte inferior. Este es un vínculo de tercera especie. O un cartel, por ejemplo. Entonces, en la vida real se representan de distintas maneras. Aquí en la primera parte tienen los vínculos fundamentalmente de primera especie, donde permite el deslizamiento y las rotaciones. ¿Está bien? Y en todos los casos solamente estamos restringiendo la componente vertical del desplazamiento. En el segundo caso, fíjense que estaríamos evitando de que el cuerpo se desplace en dirección horizontal y en dirección vertical, y estaríamos permitiendo, llamémosle, la rotación. En el primer caso, entonces, tenemos como incógnita una sola incógnita, que es la fuerza vertical que me restringe el vínculo de primera especie. En el segundo caso, son 2 las incógnitas que vamos a tener, porque me restringe 2 desplazamientos. Por lo tanto, allí vamos a tener 2 reacciones, una vertical y una horizontal. Se admite que ya vamos a ver de que cuando tengamos una articulación, la fuerza resultante, por supuesto, pasa por la articulación, la recta de acción de la resultante, la cual, por supuesto, la puedo descomponer en la dirección X y en la dirección Y. Pero, repito, siempre tienen 2 componentes cuando hay un vínculo de segunda especie. Y finalmente, cuando tienen un empotramiento, ¿está bien? Está restringiendo 3 grados de libertad, es decir, es como si yo tuviera una resultante, la descompongo en X y en Y, con un vínculo de tercera especie,
fuerzas y un momento. Entonces, toda vez que coloquemos un vínculo de primera especie, determinar una reacción de vínculo. Nuestro objetivo dos reacciones de vínculo, una horizontal y la otra vertical. Y finalmente, cuando tengamos un momento, un empotramiento, las incógnitas para esa condición de vínculo van a ser tres: dos fuerzas y un momento. ¿Esto quedó claro? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Muy bien. Entonces, atento al primer dibujito, nosotros tenemos en el plano 3 grados de libertad. Entonces tendríamos que restringir esos 3 grados de libertad. Por lo tanto, si ustedes tienen un cuerpo rígido, como el que está mostrado aquí en la figura, se pretende que este sea un cuerpo rígido, para poder, sujeto a un sistema de fuerzas, en este caso no concurrentes en el plano, para yo restringir los 3 grados de libertad, esta herramienta. Tengo que decir, bueno, si yo coloco un vínculo de primera especie, restringo 1 grado de libertad. Y si yo coloco un vínculo de segunda especie, restringo 2 grados de libertad. Es decir, 2 más 1, 3. Que es el primer ejemplo, ¿no? El más simple. Rígido, un vínculo de segunda especie, y en B, un vínculo de primera especie. Este restringe 2 grados de libertad, este restringe 1 grado de libertad, estaría el cuerpo, lo que se llama isostáticamente sustentado. ¿Por qué isostáticamente sustentado? Porque la cantidad de vínculos es igual a los grados de libertad que tiene la estructura. Cuando yo tengo una estructura que tiene menos cantidad de vínculos que los grados de libertad, se lo llama esas estructuras no son viables desde el punto de vista de la ingeniería porque no estarían en equilibrio. Y cuando la estructura tiene mayor cantidad de vínculos que los grados de libertad que tiene el cuerpo rígido, se los llama hiperestáticos. ¿Está bien? Eso puede ser, es muy común en la actividad profesional, pero requiere métodos que exceden, ¿no?, la estática o la estabilidad. Hay que aplicar ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, que no la vemos en esta materia. Repito, ustedes como no son ingenieros estructuralistas, solamente van a participar eventualmente de proyectos colaborativos donde ustedes tienen que entender de qué está hablando el estructuralista, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a ver siempre va a ser estructuras isostáticamente sustentadas. Es decir, que los grados de libertad sean igual, perdón, la cantidad de vínculos que yo le ponga a la estructura, la libertad que ella tenga. Este concepto de que el vínculo de primera especie, entonces, tiene una reacción que pasa por A, donde evidentemente yo después tendré que encontrar sus dos componentes. La componente de segunda especie, no está aclarado, pero lo voy a dibujar aquí, pasa por el punto B, y es perpendicular al plano de deslizamiento, eso es importante, es perpendicular al plano de deslizamiento del patín. Entonces, cuando tengan isostáticamente sustentado con un vínculo de segunda especie y otro vínculo de primera especie, los grados de libertad son 3. Por lo tanto, las incógnitas son 3. 2 asociadas al vínculo de segunda especie y una asociada
al vínculo de primera especie. ¿Quedó claro eso? Para poder encontrar, bien, gracias. Para poder encontrar, fíjense, necesito tres ecuaciones. Pueden utilizar entonces las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano y pueden combinarlas. Es decir, ustedes pueden hacer dos ecuaciones de proyección. Le pido disculpas. Parece que hoy día, perdón, tenemos la tarde complicada, chicos. Bueno, entonces, para poder... ahí están viendo mi pantalla, perdón. Ahora Sí, sí. profe, ahí se ve. Sí, profe, ahora sí. Entonces pueden utilizar, repito, Profe, le anda muy cortada la clase. ¿ve? Que se Entonces, le corta mucho, profe. ¿ahora me escuchan bien? Bueno, pantalla o algo. Profe, no se le escucha. A ver. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí sí, profe. Ahí sí, ok. Bueno, entonces les decía de que ustedes aquí pueden utilizar cualquiera de las tres condiciones, ya sea dos ecuaciones de fuerza, una de momento. Vamos a sacar esto un poquito. Una ecuación de fuerza, dos ecuaciones de momento, o bien tres ecuaciones de momento. Estamos con un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, las condiciones eran tres. Y yo podía jugar un poquito en estas ecuaciones. Que problemas de esto en la ingeniería hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, usted estar vinculado en A y en B, entonces allí tengo que determinar las reacciones de vínculo asociadas a A y B. Puedo tener con una sección cualquiera cargada, con una determinada carga, y vinculada en A y vinculada en B. Fíjense que en este caso el A es un vínculo de primera especie,
determinar es la reacción vertical, y en B tienen un vínculo. Los esfuerzos que yo voy a determinar son las reacciones en las dos direcciones. ¿Por qué? Porque, bueno, esto evidentemente tiene una reacción que pasa, tiene sus dos componentes, en X y en Y. O sea que casos de esto hay infinidades. Entonces, en la parte superior, ¿y cuáles serían las condiciones de vínculo que sería objeto de nuestro programa? Fundamental que ustedes tengan. De eso se trata también el trabajo práctico. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de la materia tratamos también un tema que se llama cadena cinemática. Digo lo siguiente. Entonces, si yo tuviera un cuerpo rígido, imagínense que esta lenteja que está aquí es un cuerpo rígido, en el espacio yo podría ponerle, por ejemplo, un empotramiento, qué sé yo, la tomo aquí, le pongo un empotramiento, ¿no es cierto? Y en definitiva, puedo restringir con un solo vínculo los 3 grados de libertad. ¿Qué me va a implicar a mí? Bueno, determinar la componente en Y, la componente en X y el momento, porque es un vínculo de tercera especie. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo coloco, mediante una articulación, ¿sí?, otro cuerpo rígido, otra lenteja rígida, ¿no es cierto?, al lado, ¿de acuerdo? Esta articulación que está aquí, me está restringiendo 2 grados de libertad, ¿sí? Me está restringiendo 2 grados de libertad. O sea, ¿por qué? Porque esta articulación no me permite de que el cuerpo se desplace en la dirección X y se desplace en la dirección Y. Por lo tanto, el único grado de libertad que no me está restringiendo, ¿no es cierto?, sería la rotación. Por lo tanto, de los 3 grados de libertad que tenía anteriormente, la articulación me restringe 2, me queda 1, ¿no es cierto? Me queda 1 grado de libertad. Por lo tanto, en este caso, si esto fuera un elemento rígido, llamémosle, los grados de libertad serían 4. ¿Cuáles serían? Bueno, este conjunto de las dos lentejas azules se puede desplazar en X, se puede desplazar en Y y además puede rotar. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, que generalmente podemos llegar a la conclusión de que los grados de libertad de una cadena, o sea, cadena cuando hay un cuerpo rígido al lado del otro, es igual al número de, llamémosle, cuerpo rígido, más 2. Es decir, en este caso, yo tengo 2 cuerpos rígidos, 2 más 2 son 4. Es decir, que los grados que tengo que restringir cuando ya tengo cuerpos rígidos vinculados entre sí y puesto uno al lado del otro, ¿no es cierto? En este caso que son 2, son 4. ¿Cómo lo podré restringir? Bueno, puedo utilizar 2 vínculos de segunda especie, puedo utilizar un vínculo de tercera especie y un vínculo de primera especie, etc. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Ahí tienen entonces a los casos. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, una cadena cinemática, como en este caso de 2, conformada por 2 cuerpos rígidos, ¿de acuerdo? Por 2 cuerpos rígidos, sujeta a un sistema de fuerzas, en este caso no concurrentes en el plano. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que era el número de grados de libertad, era igual a n más 2. Acá los grados de libertad son 4. Bueno, acá estoy colocando en A un vínculo de segunda especie, que restringe 2 grados de libertad, un vínculo de primera especie, y un vínculo de primera especie en C y en B. O sea, 2 más 1 y 1, restrinjo los 4 grados de libertad de la cadena cinemática. ¿Está bien?
¿Dónde puedo ver esto? Bueno, aquí está el diagrama de cuerpo libre, donde en definitiva, en el vínculo A, ¿está bien? Tengo un vínculo de segunda especie, por lo tanto, las incógnitas van a ser AI y AX. En B tengo un vínculo de primera especie, por lo tanto, la incógnita será la fuerza actuando en B, y en C tengo un vínculo de primera especie, entonces donde la fuerza será la fuerza actuando en C. Como les dije siempre, esta fuerza actúa perpendicular al plano de deslizamiento del patín, ¿de acuerdo? Al plano de deslizamiento del patín. Y en ese caso es una única fuerza que tengo que encontrar en ese punto. También vamos a hacer ejercicios relacionados con esta temática. ¿Puedo tener más de 2 chapas? Claro, si yo tuviera, por ejemplo, 3 cuerpos rígidos, ¿cuántos serían los grados de libertad de 3 cuerpos rígidos? 5. 5, perfecto. ¿No es cierto? Usando entonces esta formulita que tengo aquí, 3 más 2, 5. Entonces tendré que ubicar la cantidad de vínculos necesario para restringir los 5 vínculos. No menos, ni en el caso de la materia, no más, porque no vemos problemas hiperestáticos. Aquí tienen otro caso entonces, que es el que le acabo de nombrar. Entonces tengo una cadena cinemática, que le llamamos cadena cinemática en la unidad temática. Estas lentejas que están indicadas aquí, piense de que son cuerpos rígidos, vinculados entre sí. Por ejemplo, hay de esto en la vida real, por ejemplo, si ustedes ven la cubierta de techo de la iglesia del Chayado, es una cadena cinemática porque está conformada por una estructura que está vinculada en la parte central y tiene esta forma, ¿no es cierto? Simplemente aquí se le coloca, tienen un vínculo de segunda especie aquí, un vínculo de segunda especie aquí. Entonces acá tienen 2 chapas, bueno, esto es una estructura reticular, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos reticulado, pero esto sería 2 más 2, 4. Este vínculo restringe 2 y este vínculo restringe 2. Pueden ir a visitar la iglesia y ahí pueden ver estos efectos. Entonces, con 3, los grados de libertad son 5, entonces tendré que poner los vínculos necesarios para poder restringir los 5 grados de libertad. En este caso, en A se ha puesto un vínculo de segunda especie, en B de 1, en C en 1 y en D 1. 2 más 3, 5 grados de libertad. Por lo tanto, nuestro objetivo, ahora a continuación en el trabajo práctico, será determinar estas reacciones aplicando, por supuesto, las condiciones de vínculo que aparecen aquí abajo. O sea, yo puedo utilizar siempre 2 ecuaciones de fuerza y una de momento, 2 ecuaciones de momento y una de fuerza, o 3 ecuaciones de momento. Siempre las condiciones de equilibrio son 3. Las usamos y las proponemos de acuerdo a la conveniencia del problema que queremos resolver. Lo único que hay que tener cuidado cuando uno coloca un vínculo es de que el vínculo no sea aparente. ¿Qué quiere decir de que el vínculo no sea aparente? Es decir, que uno en principio, el vínculo está, pero no es efectivo en sí mismo. Es decir, pueden producir movimientos relativos entre ellos. Fíjense, el vínculo de primera especie, la reacción, como yo les decía, siempre es perpendicular a la recta de acción, ¿no es cierto?, llamémosle, del patín, ¿no? A la recta de acción del patín. Lo que hay que buscar de que estas rectas de acción no tengan un punto de intersección en común. Voy a sacar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman como está indicado aquí en el dibujo, ¿no es cierto?, 2 lentejas que son rígidas, tomadas por una articulación, bueno, yo digo que los grados de libertad son 2 más 2, 4.
Bueno, entonces, aquí coloqué un vínculo de primera especie, fíjense. Aquí coloqué un vínculo de primera especie también y un vínculo de segunda. Es decir, que son 2, 3 y 4. Estaría perfecto desde el punto de vista de la cantidad de grados de libertad que estoy restringiendo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? Fíjense, la recta de acción de este vínculo es perpendicular al patín del vínculo y estaría pasando por la articulación. Un caso particular, pero que amerita citarlo. El otro vínculo de primera especie también tiene una recta de acción perpendicular al patín de deslizamiento y pasa por el vínculo de la articulación. Produce una rotación relativa, o sea, los cuerpos podrían estar rotando alrededor del patín de deslizamiento, creando movimientos relativos rotacionales. Entonces, lo que nunca debe ocurrir es de que la recta de acciones de las resultantes de los vínculos de primera especie pasen fundamentalmente por la articulación. ¿Por qué? Porque, bueno, el vínculo está, pero no es efectivo. A eso le llamamos entonces vínculos aparentes. Es lo único que nosotros deberíamos controlar fundamentalmente cuando estamos colocando los vínculos en un sistema de cadenas cinemáticas, es decir, un cuerpo rígido puesto al lado del otro y vinculados entre sí a través de una articulación. Entonces, visto esto, nosotros ya tenemos las herramientas como para pasar a desarrollar el trabajo práctico, que son reacciones de vínculo. ¿Mm? Profe, ¿Sí? antes de pasarle, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? Ahí que tenemos dos lentejas, los grados de libertad son 4. ¿Sería el desplazamiento horizontal, vertical y la rotación de cada una de las lentejas? Claro, porque las dos lentejas, las dos lentejas, llamémosle, son rígidas entre sí. Entonces, los grados de libertad, en realidad, del conjunto son, de las dos lentejas, son el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y la rotación, porque esto ya es un cuerpo rígido. Todo esto es un cuerpo rígido unido por una articulación. Entonces, de estas dos lentejas, repito, los grados de libertad siguen siendo X, sigue siendo Y y sigue siendo la rotación. ¿Me interpreta? Sí, pero ¿por qué serían 4 entonces? Bueno, por lo que vimos aquí, fundamentalmente, fíjense, si usted ahora, mire, usted acá tiene, usted imagínese este como un cuerpo rígido, ¿de acuerdo? Este tiene 3 grados de libertad, se puede desplazar en X, en Y y en Z. ¿Estamos? Bueno, ahora yo a este cuerpo rígido le voy a poner una articulación. ¿Está bien? Usted piense de que todavía este que está acá, en definitiva, tiene un vínculo de tercera especie como el que estamos indicando en la primera figura. ¿Estamos? ¿Me sigue con el razonamiento? Sí, profe. Bien. ¿Qué grado de libertad le quedaría? Solamente poder rotar. Bien. Esta lenteja, solamente puede rotar. Entonces, los 3 grados de libertad que tenía, que ya los tengo restringidos, se me agrega un grado de libertad más, la rotación, 4. Sí, perfecto, ahí sí. Entonces, los grados de libertad, con este ejemplo muy básico, ¿no? Pero con este ejemplo muy básico demostramos que después se cumple para los otros casos, de que los grados de libertad para una cadena cinemática es el número de chapa más 2. ¿Sí? Es una reglita práctica simple, rápida. ¿Está bien? Para que usted no tenga que andar pensando cuántos vínculos, cómo está moviéndose un cuerpo rígido alrededor del otro. No sé si me entiende, ¿no? Sí, profe. Pero, sí. de ahí sale el famoso 4. Entonces, mirando un poquito, digo, bueno, es más simple expresarlo de esta manera, el número de cuerpos rígidos más 2. Entonces, esto después se cumple. Por ejemplo,
Esta, que en definitiva es una cadena cinemática de 3, bueno, tendría fundamentalmente entonces 5 grados de libertad que tenemos que restringir. Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios, se nos van a plantear muchos de estos, pero claro, no lo vamos a ver con lentejas, estas cosas feas que uno al final no las entiende bien, lo vamos a ver con elementos tipo viga, para que ustedes puedan entender mucho mejor la problemática. Profe, ¿y la recta de acción de ninguno de los vínculos puede pasar por la articulación o la de todos los vínculos? O sea, si pasa una sola, ¿hay algún problema o no? No, si una sola pasa y las otras dos no se produciría ese efecto. Pero sí cuando los dos vínculos de primera especie pasan por la articulación, es un caso particular que se le llama vínculo aparente. Ah, bien, gracias. Ujú. Recording Bueno. stopped. ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Ah, está el ingeniero Martín también, acá nos está acompañando. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué tal, andan? Pablito? ¿Todo bien? Bien, subí un poquito tarde. No, Bien, no hay bien. problema. Bueno. Este, Bueno, el ingeniero Martín es al cual ustedes le están enviando los grupos. Pablo, hasta ayer no tenía la lista, no me habían mandado la lista, así que bueno, apenas la tenga te la reenvío. sí, ahí me están faltando grupos, por lo que veo que hay 30 y pico, cerca de 30 Sí, participantes acá del chat y no me han sí, mandado solo 4 o sí. 5 grupos. Bueno, O sea que se van a tener que poner las pilas los chicos. exacto. ¿Está bien eso, no? Quedamos la clase pasada que le enviaron. ¿Mm? ¿Sí o no? Quedamos la clase pasada que enviaran los grupos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, gracias. Está bien, tenemos tiempo, pero sí. Yo de todas maneras, Pablo, le he pedido que es muy posible que lo manejemos como lo manejé yo en el semestre pasado con el Jorge. Lo vamos a entregar en formato papel, práctico 1, 2 y 3. Previo a la primera evaluación en formato papel lo llevaban a la oficina del Jorge en ese momento. Bueno, Pero si por ahí si por ahí podemos recuperar algo de presencialidad, una vez hasta un día nos podemos juntar en la facultad. en la facultad. Bueno, Ya veremos, esperemos que nos dicen, ¿eh? perfecto. Bueno. Bueno, entonces, viendo esta primera parte, nos vamos ahora a tomar un pequeño descanso de unos 15 minutos y vamos a empezar la segunda parte, que son la resolución de algunos ejercicios. ¿Está bien? Son las 16:55, a las 17:15 nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo no me voy a desconectar, pero sí voy a apagar mi video y mi micrófono. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, Bueno, profe. empezamos de enseguida a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 2. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, gracias. Bueno, tengan el trabajo práctico número 2 a mano. Repito, esta guía también ya está en el... Vamos a activar la grabación. Está también en el... Recording in donde dice progress. apoyo de clases. Bueno, entonces vamos a ver el trabajo práctico número 2, que es reacciones de vínculo. El trabajo práctico 2 es muy simple. Ya van a ver de que consiste prácticamente en aplicar las ecuaciones de equilibrio que vimos la clase pasada, porque la mayoría van a ser un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a aplicar tres ecuaciones. El primer ejemplo, ¿no es cierto?, el ejercicio número 1, perdón, entonces trata sobre una viga simplemente apoyada. ¿Por qué digo simplemente apoyada? Porque es un tramo, de acuerdo con un vínculo de segunda especie y un vínculo de primera especie. Entonces, desde este punto de vista, el elemento se encuentra
isostáticamente sustentado. Ahora, este elemento, acuérdense que es el modelo, porque esto en definitiva, por ejemplo, podría responder, no sé, a un puente. Por ejemplo, no sé, yo tengo aquí un elemento así, ¿de acuerdo? Donde por aquí circula, por ejemplo, agua, ¿eh? Y ustedes quieren aquí poner un elemento para poder salvar esta luz. ¿De acuerdo? Entonces, este elemento tendrá una cierta altura, un cierto espesor, etc. Y por acá arriba circulará algo, no sé, personas, vehículos, lo que ustedes creen. Entonces, el eje, esta recta horizontal, está representando de alguna manera a, llamémosle a esta viga, todo lo que es horizontal es viga. Y aquí colocaré alguna condición de vínculo para restringir el desplazamiento de esos vínculos que vimos en la foto, ¿no es cierto? Para hacer vínculo de primera especie y segunda especie. Y después, bueno, esto está sujeto a un determinado estado de carga. O sea, que cuando nosotros dibujamos el elemento rígido, que es este que está acá, el AB, es un elemento, en este caso una barra rígida, que cumple la función de viga, y este puede ser un problema de los tantos problemas que existen en la vida real del ingeniero. ¿De acuerdo? Para que no lo vean exclusivamente como una cosa abstracta esto, ¿no? Podría ser también que yo tenga un apoyo y tenga un apoyo en la parte, y aquí arriba coloque una viga para poder hacer una cama de cañerías, donde precisamente las cargas que ustedes están viendo allí son los caños por donde circula un determinado líquido. Entonces, este es el modelo que representa el problema real. ¿Quedó claro ese concepto? Bien, entonces en la parte inferior ustedes pueden ver el diagrama de cuerpo libre, donde si el vínculo de segunda especie, mis dos incógnitas, es una fuerza en la dirección X y otra fuerza en la dirección Y, y en el vínculo de primera especie tengo una sola incógnita, que es una fuerza vertical. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si las cargas son datos y mis incógnitas son 3, bastará con aplicar tres ecuaciones de equilibrio para poder determinar las 3 incógnitas. La primera que voy a plantear es sumatoria de Fx igual a 0. Bueno, fíjense que no existe reacción en X, por lo tanto R a X es 0. La segunda ecuación que podemos plantear es sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Está bien? Acuérdense que los momentos lo habíamos definido como una fuerza por una distancia. Generalmente usábamos la expresión de momento escalar, y la distancia se medía perpendicularmente a la recta de acción. Entonces, bueno, ahí tienen los valores, ¿no? 50 por 2,5. Y en este caso, respecto al punto A, fíjense que todas las fuerzas producen un giro en el sentido de las agujas del reloj, es decir, horario. Bueno, me río porque ustedes como generación joven ya los relojes a aguja es algo obsoleto, ¿no? Pero bueno, supongamos entonces esa dirección, llamémosle, gira en sentido horario, le asignamos el signo positivo. A excepción de RB, que le es supuesto un sentido, por supuesto que le es supuesto un sentido, que en este caso se lo he supuesto negativo, ¿está bien? Porque el momento que produce alrededor de A es negativo, y de ahí puedo despejar el valor de RB. Si El Aquiles se lo llevó al otro baño, creo. Perdón, cierre su micrófono. Si hubiese dado negativo el RB, quiere decir de que yo el sentido que le he asignado de manera arbitraria lo tengo que cambiar. Tengan cuidado con eso.
Y la tercera, entonces acá tengo la primera ecuación, acá tengo la segunda ecuación y acá tengo la tercera ecuación. Sumatoria de Fi igual a 0 y puedo encontrar el RAI, que es la otra incógnita que tengo. Entonces tengo las tres incógnitas. Sé que la reacción en A en X es 0, la reacción en B es 10 kN y la reacción en A en la dirección de Y es 10 kN. ¿Quedó claro? Profe, y ahí si hiciéramos el momento en el punto B, Hágalo, no hay ningún problema. seguimos trabajando con la misma convención de signo, ¿no es cierto? Claro, van a ser negativos en este caso. O sea, los momentos referidos, por ejemplo, si usted decide tomar momentos, a ver, en este caso no habría problema, pero uno tiene que tomar momentos donde me anula la mayor cantidad de incógnitas. Si acá yo hubiera tenido, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no viene ahora al caso porque no es el esquema más adecuado para mostrarle el problema. Pero usted puede tomar momentos respecto a B, no tiene ningún problema. Entonces dice sumatoria de momentos respecto a B y va a determinar RAI, porque RAX no tiene momento. Pero claro, las fuerzas producen un momento negativo alrededor del punto B, porque es antihorario. No sé si me interpreta. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Vamos al ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 2 es parecido, es un modelo que, no sé, puede representar, volviendo de nuevo al esquema de un pórtico para poder transferir caños, puede ser por X motivo, ya sea porque aquí abajo usted necesita un espacio para libre, ¿no es cierto? Un espacio libre. Y aquí los caños, o la distribución de caños, puede estar puesta de esta manera, donde en definitiva la fuerza P1, por una cierta cuestiones didácticas, la hemos puesto inclinada y P2 es vertical. Pero siempre esto resuelve un problema real, no es que esto sea un abstracto. Nuevamente, este cuerpo tiene de eje recto, es un elemento rígido, tiene 3 grados de libertad en el plano. Al tener 3 grados de libertad, lo restringo con un vínculo de primera especie en A y un vínculo de segunda especie en B. Nuevamente entonces, en la parte inferior está el diagrama de cuerpo libre. En A la reacción es única y es perpendicular al patín. Y en B tengo dos valores que determinar, RBI y RBX. Así que nuevamente tengo 3 incógnitas y plantean nuevamente 3 ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación que podemos plantear, y ustedes lo pueden cambiar después si quieren jueguen con otras ecuaciones y van a ver de que llegan al mismo valor. Por ejemplo, la primera es sumatoria de fx igual a 0. Entonces, si ustedes hacen sumatoria de fx igual a 0, la componente, las únicas dos que están actuando en la dirección de x, la componente de f1 en la dirección de x, y la reacción RBX. Fíjense entonces, P1 coseno más RBX. Fíjense que RB me dio negativa. Quiere decir de que este sentido no es el correcto. Por lo tanto, el sentido, yo he supuesto un sentido, pero lógicamente entonces el sentido de RB va a ser de esta manera. ¿Está bien? Entonces, repito, ustedes pueden suponer arbitrariamente un sentido. Si después el signo le da positivo, es correcto el sentido que han supuesto. Y si el signo le da negativo, el sentido lo tienen que cambiar. La otra ecuación que tomamos es el valor de sumatoria de momento respecto a. Y si hago sumatoria de momento respecto a, puedo determinar el RBI. Así que bueno, ahí está la ecuación, no la vamos a repasar, pero ahí tienen el valor calculado de RB. El valor me dio positivo, por lo tanto el sentido supuesto es el correcto. Y finalmente la tercera ecuación, fíjense que acá hemos utilizado 2 ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Sumatoria de FI, si encuentro sumatoria de FI, voy a encontrar RA.
¿eh? Que es la que me falta. Entonces, bueno, ahí tienen la ecuación, por supuesto con su signo, ¿eh? RA va para arriba es positivo, todo lo que viene, bueno, acá hay un valor, esto es, ahí aquí es un 1, ¿no? No es un signo P1. Todo lo que va hacia abajo es negativo, así que bueno, ahí tienen el valor de R. ¿Eh? Después lo que ustedes pueden verificar, como para saber si han calculado bien las reacciones, podrían hacer si la sumatoria de las FI les da 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que RA más P1I más RBI más P2, por supuesto, cada una con su signo, tiene que dar 0. ¿Sí? Esa sería una verificación para saber si ustedes han calculado o están calculadas bien las reacciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Vamos a otro caso. Bueno, gracias. Vamos a otro caso. Vamos a pasar al caso de que tengamos una carga uniformemente distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos de nuevo al ejemplo que quizás sea más práctico, que yo tenga una columna, que eso después lo vamos a ver más adelante, todo lo que es vertical es columna, todo lo que es horizontal es viga. Entonces aquí ustedes tienen esta viga que les va a servir para, llamémosle, eh, como cama de caños. Vieron que tienen que transportar, por ejemplo, petróleo o algún combustible de un lugar al otro, etc. Bueno, esto puede ser de que a lo mejor haya un caño al lado del otro, bien pegadito, un caño al lado del otro, y que la carga se distribuya de manera uniforme y no de manera puntual. No es que haya un solo caño aquí que yo lo puedo representar por una única fuerza, sino que hay una serie de caños o una serie de carga que está distribuida en una cierta longitud. Bueno, este es el hecho real de la vida real y este es el modelo. ¿Está bien? Esa carga uniformemente distribuida es como tener una carguita al lado de la otra. ¿Mm? Una carga, por ejemplo, por decirle, por ejemplo, tomar una bolsa de arena o una bolsa de cemento, ponerla una al lado de la otra, eso es una carga uniformemente distribuida sobre un elemento, ¿no? Entonces, le hemos llamado Q chica, y fíjense que las unidades de Q chica, que acá nos falta algo, son 7 kN por metro, corrijan la guía, ¿eh? Porque se da en unidades de longitud. Es una carga por unidad de longitud. Corrijan la guía. Bueno, entonces aquí nuevamente es un elemento simplemente apoyado, por lo tanto tengo que restringir 3 grados de libertad. En este caso estoy restringiendo en el vínculo A 1 grado de libertad y 2 grados de libertad. O sea que acá tienen el diagrama de cuerpo libre. Esto yo lo podría reemplazar por su resultante, que le voy a llamar Q grande, y es igual a Q chica por L. ¿Sí? Q chica por L. Fíjense, si ustedes hacen 7 kN por metro por 10, le queda una carga en kilonewton. ¿Está bien? Y eso para el cálculo de reacciones es válido. Cuando vayamos a calcular esfuerzos internos vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto, pero para ahora es válido. ¿Y dónde está actuando? Bueno, si la carga tiene la misma intensidad en toda su longitud, está actuando a la mitad de la luz, L. ¿Está bien? Que sería el baricentro, de las cargas. Ahí, está actuando en el baricentro de las cargas. Y repito, vale la intensidad de carga Q por L, es como multiplicar alto por ancho. Bueno, ok. Entonces aquí nuevamente yo he supuesto las direcciones de RBX y de RBI. He supuesto esas direcciones. Así que esto no tiene nada de raro, salvo el tipo de carga, pero desde ese punto de vista tengo siempre tres incógnitas. Tengo la incógnita RA, tengo la incógnita RBI
y tengo la incógnita RBX. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente tengo que aplicar 3 ecuaciones, como lo hice anteriormente. Entonces, tengo la primera ecuación que hago es sumatoria de fx. ¿Mm? Sumatoria de fx. Bueno, no tengo ninguna componente en la dirección de x, por lo tanto RBX es 0. La segunda ecuación, tomamos momento respecto al punto A y vamos a determinar RB. Así que bueno, ahí tienen RB. Y la tercera ecuación, sumatoria de FI, entonces van a determinar RA. En este caso las reacciones dieron positiva, por lo tanto los signos que yo he supuesto son los correctos. Lo que ustedes podrían hacer para ver si han trabajado bien es primero, verifiquen si la sumatoria de momento respecto a la A da 0. ¿Qué quiere decir? De que Q por L más RBI por L tiene que ser 0. ¿Mm? Es otra ecuación. Podrían también verificar si la sumatoria de momento respecto al B es igual a 0. ¿No es cierto? RA por la distancia, ¿está bien? Y Q por la distancia le tendría que dar 0. Háganlo como práctica dentro del ejercicio para practicar este concepto de momento. ¿Sí? ¿Mm? ¿Alguna duda de esto? No, profe, ninguno. No, profe. Bien, muy bien. Vamos al ejercicio 4. Bien, en el ejercicio 4 hay un pequeño error de dibujo, yo diría. Una posibilidad del ejercicio 4 es que digamos, miren, acá nos equivocamos y no existe esta articulación. Por lo tanto, si no existe esta articulación, yo tengo un elemento viga, un único elemento viga, ¿no es cierto? Y los grados de libertad siguen siendo 3. Pero yo personalmente dije, lo vamos a hacer ya como una viga Herbert, donde este elemento sea un cuerpo o una lenteja, como le llamamos en la parte, llamémosle, de teoría, y este sería otro elemento. Entonces, ¿cuántas chapas tengo aquí? ¿O cuántos cuerpos rígidos tengo aquí? Tengo 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 4. 4. Perfecto. Entonces, el ejercicio lo arreglé de esta manera. Ustedes lo pueden resolver de las dos maneras, no hay ningún problema. Entonces, si tengo 4, tengo que restringir 4 grados de libertad. Vínculo de primera especie, 1. Vínculo de primera especie, 2. Vínculo de segunda especie, 2. O sea, tengo los 4 grados de libertad restringida. Me siguen con la idea, ¿no? Entonces, ustedes, repito, si quieren lo pueden hacer así, como está planteado aquí, que yo lo he modificado, por supuesto, evidentemente, o bien lo pueden eliminar la articulación y pensar de que es un único cuerpo. Pero bueno, mejor los desafío para ya ir trabajando con Viga Herbert, que está bueno también para ya incursionar en esa tipología de estructura. En la parte inferior he dibujado el diagrama de cuerpo libre, fíjense. El vínculo de primera especie genera una reacción. El vínculo de primera especie genera otra reacción, siempre perpendicular al patín de deslizamiento. Y el vínculo de segunda especie genera 2. Y aquí ya me jugué un poquito. Digo, bueno, si esta fuerza tiene esta dirección, la componente seguramente de fuerza va a ser en esta dirección. Por lo tanto, la resultante yo ya la voy a colocar con un sentido opuesto a la acción. La podría haber colocado en la otra dirección y me hubiera dado negativo, no se preocupe. Como estos valores que están aquí, ¿de acuerdo?, son cargas uniformemente distribuidas, como la que tratamos en el ejercicio anterior, nuevamente determino el Q grande, que en este caso es 10 por 2, 20 kilonewton, el Q2 grande, que en este caso es 15 por 1,5, y ahí tienen los dos valores de Q1 y Q2. Entonces es como, en lugar de trabajar con la carga uniformemente distribuida, yo trabajo con su resultante.
¿Puesta dónde? En el baricentro. Es decir, en la mitad de la longitud que por la cual está aplicada la carga. Entonces trabajo con Q1 y con Q2. Entonces, es como me olvido, por ahora, de la carga uniformemente distribuida y directamente tengo una viga con cargas concentradas. Veamos cuáles son las condiciones de vínculo, las ecuaciones que he planteado. Bueno, lo primero que puedo hacer es decir, bueno, yo necesito encontrar RA, entonces voy a plantear sumatoria de fuerzas con respecto a la articulación A12, ¿está bien? A12 a la izquierda, y tiene que ser igual a 0. Es una condición de equilibrio. El momento en la articulación generalmente es 0, porque la articulación no puede tomar momento. Ustedes agarren algo que gira y aplíquenle un momento, no hay posibilidad de que les restrinja el momento. Si aplican el momento, precisamente la articulación va a girar, ¿no? Entonces, por eso es que podemos plantear esta condición, de que la sumatoria de momento en la articulación tiene que ser igual a 0. Ok. Entonces, de aquí, aplicando esta ecuación, tienen el valor de RA. Después, aplicando sumatoria de Fx igual a 0, tienen el valor de Rbx. Finalmente, la otra ecuación que he aplicado es sumatoria de momento respecto a B, respecto aquí, y de esa manera pueden encontrar el valor de RC que le está faltando. Y finalmente, sumatoria de fuerzas en I, van a encontrar RBI. Profe, ¿y si planteáramos momento en A, en la articulación tampoco consideramos nada? En la articulación, usted puede plantear momento en la articulación a la izquierda o a la derecha de la articulación, pero no le conviene plantearlo a la derecha porque tiene muchas incógnitas. Plantéelo con la fuerza de la izquierda. Con la fuerza de la izquierda, prácticamente tiene una sola incógnita, que es RA. No sé si esa era la pregunta. Que siempre que tengamos una articulación, planteamos el momento en la articulación. El momento de la articulación siempre es 0. Sí, siempre va a ser 0. Ya la clase que viene empezamos a ver el trazado de los esfuerzos internos y vamos a ver que allí el momento es 0. Tiene que ser 0. Pero usted imagínese el hecho físico. Imagínese 2 barras unidas por una articulación. ¿Me sigue? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora tome las 2 barras desde el extremo y aplique un momento, rótelo. La articulación va a rotar, ¿no es cierto? Si rota, no le está restringiendo el momento, está liberado el momento. Por lo tanto, allí el momento es 0, no sé si lo interpreta físicamente. Si yo tomara, entonces, 2 barras, por ejemplo, como la que le estoy indicando, articuladas en la parte central, y yo le aplico un momento, y si estas 2 barras están articuladas, bueno, va a girar. Esta articulación no opone ninguna oposición al giro, por lo tanto allí el momento es 0. ¿Por qué en el vínculo de tercera especie aparece un momento? Y precisamente porque el vínculo de tercera especie frente a una carga no restringe el momento, es una incógnita, es una restricción del grado de libertad. ¿Me siguen con la idea o no? Entonces, como conclusión, siempre en una articulación el momento es 0. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. ¿Por qué es 0 acá? Cuando yo les dije, ¿por qué es 0 en A? Bueno, 0 en A es porque, fíjense que a la izquierda es una articulación. Por lo tanto, allí, en principio, ¿está bien? No podría tomar momento. ¿Por qué 0 en B? Porque también es una articulación y podría no tomar momento. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Por eso es que yo les decía, verifiquen si esto les da 0. Si eso les da 0, quiere decir que han encontrado bien los valores de esto de reacción. ¿Preguntas más de esta? ¿De la vía externa? Profe, en la fuerza P aplicada,
En la sumatoria de la fuerza de X puso coseno de 30. ¿Es 30 grados o 45? 45, ¿no? Acá, este que está acá, es 45 parece. Acá ahí dice 45 y en la sumatoria de la fuerza de X puso 30. Ah, no, es 45, sí. No, yo lo tipeo. Sí, es 45, sí. Este de acá. Sí. ¿Alguna otra pregunta de esto? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí cuando calcula la sumatoria de momentos en la articulación y estoy considerando el peso de ese supuesto peso uniforme, eh, ese peso está aplicado justo en la mitad de la distribución, que serían 2 metros, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué cuando considero la articulación en vez de poner 1 metro pongo 0,75? Y porque es la distancia que hay de Q1 a 1,2. ¿Y sigue siendo el peso total o es el peso que hay No, es el solo peso total, sí. el peso Es el total? peso. Ah, Sí. bien. Usted Eso lo no. puede trabajar en dos, ¿eh? Si quiere, lo puede trabajar en dos. No hay ningún problema. Lo puede trabajar en dos. Pero yo acá, en este caso, tomé el peso total. Sí. Bueno, muchas Como que gracias, profe. todo. Ujú, sí. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, les va a quedar a ustedes para resolver el ejercicio 5 y el ejercicio 6. ¿De qué se trata el ejercicio 5 y 6? Miren, en realidad no se asusten, esto no es otra cosa que un par puesto ahí, como habíamos definido pares. Son dos fuerzas puestas a una cierta distancia entre sí y han sido representadas como momentos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en definitiva, si los dos pares están físicamente, analicen el tema fríamente. Si los dos pares tienen un sentido horario, bueno, primero, la reacción en la dirección X no existe. Pero estas dos fuerzas, ¿qué tratan de hacer? De levantar esta viga. Entonces, seguramente que la reacción en A va a dar hacia abajo, porque esto es una acción, y la reacción en B va a dar hacia arriba. ¿Ok? ¿Me sigue? Y el criterio es exactamente el mismo. Si ustedes quieren, tomen primero sumatoria de momento respecto a A y van a determinar RB. Tomen sumatoria de momento respecto a B y van a determinar RA. Profe, ¿cuáles son las que dijo que tratan de levantar la viga? Y estos dos momentos, si usted tiene un momento aquí, el M1, y un momento M2, no trata de levantar, el punto A no trata de levantarse y el punto B no trata de bajarse. ¿No lo ve? No, no, la verdad que Bueno, no. agarre en su caso una regla y aplíquele a la regla un momento así. La regla va a tomar la posición final, va a ser esta. Ahora sí, profe. Agarre una regla en su casa y gírela, pues. Esa es la realidad del tema. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Entonces el punto A va a tender a subir y el punto T va a tender a bajar. Entonces las reacciones van a ser de esta naturaleza. El ejercicio 6 se los dejo también para ustedes, en el cual hay una conjunción, un poquito de todo. Tienen una carga donde pueden encontrar la resultante. Tienen un par, que ha sido representado en ese caso, por una fuerza que gira, ¿no es cierto? De esta manera. Y tienen una fuerza aplicada en el voladizo. Estos que vuelan, generalmente se le llaman voladizos. Los que vuelan se le llaman voladizos. Se los dejo para ustedes, pero no deberían tener duda. Tienen que aplicar 3 ecuaciones de equilibrio, así que no debería ser un problema para ustedes. Aquí tenemos otra viga Herber, la del ejercicio número 7. Herber es cuando las vigas es una cadena cinemática. ¿Sí? Entonces, miremos. Esta cadena cinemática está básicamente formada por
un elemento puesto aquí, ¿ah? Articulado en A12, otro elemento puesto ahí, articulado en A23, y un tercer elemento, que es este que está acá. ¿Cuántas chapas o elementos, a mí no me gusta llamarle chapas, pero cuántos cuerpos rígidos tengo? Espero respuesta. 3. 3. Los grados de libertad son 5. 5. Contemos. Acá me han propuesto un vínculo de tercera especie. 3. Primera especie, 4. Segunda especie, 5. ¿Ok? Entonces ahí tengo los 5 grados de libertad restringidos. Repito, un vínculo de tercera especie en A, un vínculo de primera especie en B y un vínculo de primera especie en C. La suma me da 5. En la parte inferior se ha colocado el diagrama de cuerpo libre. El empotramiento, que me restringe 3 grados de libertad, yo voy a tener 3 incógnitas. La componente vertical, la componente horizontal y el momento. En cambio, en los vínculos de primera especie, voy a tener solamente la componente vertical, repito, siempre perpendicular al plano de deslizamiento del patín. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, nuevamente tengo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Bueno, veamos cómo me las arreglo para determinar estas 5 incógnitas. Entonces, lo primero es, transformé esta carga distribuida en una única carga concentrada, que es igual a 15 por 2,5, y me da, en vez de trabajar con el Q distribuido, trabajo con su resultante, puesto a 1,25 del apoyo A. Entonces, lo primero que se hizo es, dijo, bueno, fíjense, yo puedo tomar momento en A23 de las fuerzas ubicadas a la derecha, y como yo sé que el momento en la articulación es 0, voy a poder encontrar RC, perdón. ¿Sí? Entonces ahí tienen la ecuación. Ya tengo una reacción encontrada. Por otro lado, ya que tengo RC, puedo tomar momento en la articulación A12 de las fuerzas a la derecha y voy a encontrar ¿qué valor? RB. Si tomo momento de A12 a la derecha, ¿sí? Ya conozco RC, voy a encontrar entonces RB. ¡Sorpresa! RB es negativo. Es decir, que no tiene ese sentido. RB va hacia abajo, ¿no? Porque me dio negativo. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista práctico, la reacción no es la que yo había supuesto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, dicho esto, entonces, ahora puedo aplicar sumatoria de momentos sumatoria de fuerzas respecto a I. Fíjense, si ya tengo RB, RC y RB, la única que voy a encontrar es RAI. Así que haciendo una sumatoria de fuerzas respecto a I, encuentro RAI. Y finalmente, ¿qué me queda encontrar? Me queda encontrar el momento, porque fíjense, sumatoria de Fx no hay, por lo tanto RAX me va a dar 0, no tengo componente en la dirección de X. Y la última ecuación que puedo plantear es sumatoria de momentos respecto a A. ¿Está bien? Para calcular el momento. Entonces, el MA, guarda que el MA existe y no lo conozco. Así que lo tengo que poner y le voy a asignar un sentido. No sé si es el correcto, pero yo le voy a asignar un sentido antihorario. ¿Está bien? Después va fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Ahí no tienen ningún problema. Tienen ya todas las reacciones determinadas. Así que de ahí, y lo igualan a 0. Esta ecuación me faltó acá, en realidad, tendría que ser igualada a 0, porque es una ecuación de equilibrio. Y de ahí despejo MA. Y obtengo el valor de MA.
¿Cómo podrían verificarlo? Bueno, lo que podrían verificar si efectivamente los momentos, la sumatoria de los momentos respecto a cada una de las articulaciones le da 0. Eso podrían verificarlo. La sumatoria de los momentos en cada una de las articulaciones le da 0, ya sea con las fuerzas de la derecha o con la fuerza de la izquierda, o bien lo pueden hacer con todas las fuerzas. Pero es más fácil trabajar con la fuerza de la izquierda o la fuerza de la derecha. Ese podría ser una verificación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Oh, veo que está todo claro entonces. Bien, esto que Quería está preguntar dibujado. Sí, dígame. si ustedes nos pueden subir los resultados de los ejercicios, como para comparar a ver si lo hicimos bien. No, ni loco, porque no los tengo resueltos. ¿Usted me quiere hacer trabajar a mí? ¿40 Sí. años de docencia? No, cuando en realidad tiene que trabajar usted. Se lo digo en broma. No, no los tengo resueltos. Perdóneme. Bueno, no hay No, problema. no los tengo resueltos. Posiblemente estén resueltos, pero no. Pero no, lo que pueden hacer siempre, ustedes tienen un comodín para poder verificar si las reacciones la han calculado bien. Las reacciones es el primer paso para el trabajo práctico número 3, que ya lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Si uno determina más las reacciones, después los esfuerzos internos están mal. Pero bueno, hay que estar muy seguro con el tema de las reacciones, que estén bien calculadas. Ahora lo estamos haciendo a mano, pero ustedes después en la vida profesional, cuando sean profesionales, esto nunca más a mano, ¿no? Por supuesto que lo hacemos ahora a mano para que ustedes entiendan el problema, pero después, cuando ustedes sean profesionales, si alguien los ve calculando esto a mano, van a decir ustedes son arcaicos, ¿de acuerdo? Con las herramientas que hoy tenemos. Por eso es que damos el software para que ustedes puedan calcular las reacciones y los esfuerzos internos con un software. ¿Me siguen? Pero cuando estamos en la universidad, generalmente estas cosas se hacen a mano para entender el problema y después utilizamos el software para entender qué es lo que me da el software. ¿Me siguen con la idea? Bien, esto que está acá, cuando yo tengo una conjunción de columna vertical, perdón, esto se me fue acá, viga horizontal, columna vertical, esto se llama pórtico, ¿no? El arco de fútbol, por ejemplo, es un pórtico. Y los pórticos pueden tener, bueno, distintas configuraciones. Entonces, ¿por qué hago un pórtico? Bueno, precisamente porque en plantas industriales, en edificios comerciales, en supermercados, en edificios de residencia, en vivienda, todas están conformadas por columnas y vigas. Entonces yo aquí puedo utilizarla para poder de alguna manera transferir cargas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de ustedes puede ser un cañero, ¿no? Para poder hacer una cama de caños que transmiten gas, que transmiten petróleo, que transmiten combustible, etc. ¿Para qué? Bueno, porque en la parte inferior, evidentemente, yo lo puedo utilizar ya sea para máquinas, puedo trabajar con personas, etcétera, etcétera. ¿Ok? De tal manera que toda la parte superior es la que está cargada, como la que ocurre en este pórtico. Entonces, la conjunción de columna, viga, columna, se la llama pórtico. Bueno, aquí tienen este pórtico con este tipo de carga. Nuevamente, es un elemento rígido en sí mismo. Acá le voy a dibujar esta lenteja que decía. Es una única elemento rígido que está vinculado en A con un vínculo de segunda especie, está vinculado en B con un vínculo de primera especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 3 grados de libertad, no necesito más que eso. Nuevamente entonces tengo que aplicar las 3 ecuaciones, no cambia nada de lo que hemos visto anteriormente. Trabajo entonces aquí con su resultante, Q grande, 30 por 4, y hago
sumatoria de fx igual a 0 y voy a encontrar RA. Ya a RA le puse un sentido, le asigné un sentido en función de la carga externa, principio de acción y reacción, ¿no? Principio de acción, acciona P y reacciona RAX. Entonces, el resultado que he encontrado me da positivo. Después, ¿qué hago? Bueno, lo que ustedes quieran. Pueden hacer sumatoria respecto a y van a encontrar RB, y después hacen, ahí tienen RB, el sentido supuesto es el correcto, y después hacen sumatoria de FI igual a 0, ¿no? Y van a encontrar RAI. También podrían haber hecho sumatoria de momentos respecto a B y van a encontrar RAI. Pero eso, háganlo, no hay ningún problema. Y una de las verificaciones que ustedes pueden hacer es que si la sumatoria de momentos respecto a B efectivamente le da 0. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bien. Otro pórtico con otro tipo de carga, con la particularidad de que aquí, fíjense, tiene una articulación. Entonces, ¿cómo está configurado este pórtico? Como elemento, llamémosle, está conformado por dos elementos que tienen esta forma. Ahí lo ven. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuántos elementos rígidos tengo? ¿O cuántas chapas según el apunte? 2, ¿no es cierto? 2, sí. ¿Cuántos grados de libertad? 4. 4. Entonces, fíjense que en el apoyo A hay un vínculo de segunda especie y en el apoyo B un vínculo de segunda especie. 2 más 2 son 4. Los 4 grados de libertad que necesito restringir porque efectivamente tengo 2 chapas. Bueno, estas carguitas que están acá, generalmente, en la vida real pueden representar, por ejemplo, la presión del viento, ¿no? Y no están dibujadas allí, pero en realidad es una flechita puesta al lado de la otra. ¿Sí? Que actúan, en este caso, actúan de derecha a izquierda. Puede darse el caso que actúen de izquierda a derecha, pero bueno, cuando se dibujan así, ocurre la situación que les estoy explicando. Entonces aquí lo que hacemos es primero calculamos las reacciones. Q1 y Q2. Q1 y Q2. Allí tienen los valores de la intensidad de carga por la longitud. Y después no tienen nada raro, tienen que aplicar lo que ya hemos visto en los ejercicios anteriores. En este caso en particular, se ha tomado momento con respecto al punto A, y atento a que todo esto está en la misma longitud, RAX y RBX no producen momento. Por lo tanto, lo que va a producir momento es RBI. Entonces pueden determinar el valor de RB. Después hacen sumatoria de FI igual a 0 y van y determinan la otra reacción. Fíjense que después es sistemático. Después sí pueden decir, bueno, si yo aplico sumatoria de momento de todas las fuerzas que están a la derecha o que todas las fuerzas que están a la izquierda, podré determinar las reacciones correspondientes. ¿Sí? En este caso, se ha aplicado sumatoria de fuerzas con respecto a la derecha y he podido determinar el valor de la reacción RBX. Ahí tienen RBX. Finalmente, sumatoria de fuerza en X igual a 0 y determinan RAX. Fíjense que ustedes tienen que echar mano a la herramienta que más se les va a acomodar para encontrar los valores de reacción. Después, si quieren, verifiquen si la sumatoria de momentos, no, acá respecto a B no, sumatoria de momentos respecto a A, 1, 2,
les da 0. ¿De acuerdo? Por supuesto que la sumatoria de momento en A y la sumatoria de momento en B va a ser 0. Pero lo más interesante es verificar si la sumatoria de momento en la articulación es igual a 0. Bueno, hay que adquirir práctica, por eso están los ejercicios. Entonces, el grupo de trabajo deberá completar el práctico con los ejercicios que no le hemos resuelto en la cátedra. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, con el objeto de adquirir un poquito de experiencia en el cálculo de reacciones, tendrán que resolver los ejercicios que no están resueltos precisamente para poder, Recording stopped. tomar práctica para las evaluaciones. La primera evaluación entra este tema más esfuerzos internos, que es el trabajo práctico 3. Falta, por supuesto, para esa primera evaluación. Pero en principio, este es uno de los temas que tienen que determinar. ¿Alguna pregunta quedó de lo que les acabo de explicar? No, profe. Profe, yo tengo una duda sobre sus consultas. No sé si dijo algo en la primera clase, pero en aula abierta no encontré los horarios. ¿Los No, tienen yo los horarios de especificados? consulta me quedo ahora y hago las consultas que ustedes crean oportunas. Ah, listo, bien. Yo me quedo conectado ahora y si alguno tiene consulta, hacemos consulta. No hay problema. Perfecto. Gracias. Ujú. Si tienen consultas, se quedan. Y si no, bueno, los libero. Y nos vemos nuevamente el próximo jueves a las 16 horas, donde vamos a empezar a ver la unidad temática número 3, que son esfuerzos internos. Perfecto, profe. Nos vemos. Bueno, profe, Muy hasta bien, luego. que sigan bien. Chao, profe. Acuérdense No. de mandarle los grupos al ingeniero